con un consejo electoral neutro dentro de los sistemas de vigilancia internacional y además dentro de una gran claridad, todavía precisamente el segundo lugar hay que definirlo porque hay un método distinto al venezolano, hay la segunda vuelta, que eso le da más garantía al que llega al poder del control político y de un apoyo parlamentario suficiente. Muchas gracias, embajador, y a nuestros televidentes. Sí, efectivamente, la región latinoamericana se enrumba hacia la democracia, hacia la consolidación de la participación popular. El evento interesante que se está dando en Ecuador, que el domingo fue el proceso y aún hoy todavía siguen los conteos porque faltan unas actas por resolver, donde ya el candidato Araúz clasificó porque sacó una votación holgada que le permite ir en el balotaje a la segunda vuelta. Y está pues la disputa ahora porque hay un empate técnico entre Jackie Pérez y el empresario Lasso. Pero lo que me llama la atención y me gusta es la manera cívica como se está realizando ese conteo, cómo se está llevando ese proceso, donde la diferencia es tan mínima, son milímetros, sí. Son 10.000 votos que faltan por contarse, es muy poco, y sin embargo el pueblo ecuatoriano se mantiene, por supuesto, muy alerta, vigilante del proceso, está muy pendiente de lo que allí sucede, pero es evidente que se está haciendo todo con una gran transparencia y con una seguridad que le permite a la ciudadanía ecuatoriana ir a la segunda vuelta del 11 de abril con cualquiera de los dos que quede allí, pero evidentemente que va a darse dentro de un ambiente de mucha paz y mucha tranquilidad. Pero hay algo interesante en las elecciones del Ecuador que se repitió también con Argentina y con Bolivia. Ya no es el socialismo típico, original, es el siglo XXI con los grandes líderes en la época de Lula, Chávez, Kirchner, sino que es un socialismo dividido, porque es la izquierda realmente la que tiene mayoría en el Ecuador, como fue en las elecciones argentinas, o lo que podría ser en Brasil ahora después de la situación. Y en Bolivia. Y en Bolivia sobre todo también, pero con unas variables de más realismo, inclusive llamando al diálogo con los Estados Unidos y no a la confrontación. Claro, hay una variante interesante, porque es que ese liderazgo de la política del siglo XXI, pues como usted bien lo ha dicho, ha ido siendo superado por unos signo del mundo que está en la selva brasileña compartiendo con las selvas africanas. Es decir, ya no es un problema nacional sino internacional. Claro. Que por cierto, lo ecológico ya ahora está en todas las agendas de los grandes candidatos, de las grandes potencias, pero también de los países pequeños. Usted ha sido un gran defensor del movimiento verde. Sí. Usted desde hace muchos años viene exponiendo tesis al respecto. Y eso es interesante. Yo creo que el mundo va corriendo hacia allá. Y estos nuevos líderes tienen que pensar exactamente en el tema ecológico, en el tema de la naturaleza, porque nuestros países, los ríos y los acuíferos, las montañas, corren riesgo. Biodiversidad, sobre todo. Totalmente. Entonces, esa política hay que entenderla. Entonces, cuando un dirigente político se preocupa por eso, pues evidentemente que también va a preocuparse por los problemas de la humanidad. Allá en Ecuador hay una disyuntiva interesante en esa izquierda, porque en el caso de Correa y de algunos líderes latinoamericanos del socialismo del siglo XXI, tuvieron altos precios de las materias primas, y fue el caso de Ecuador con altísimos precios del petróleo, hasta $140. Entonces, la gente recuerda esa abundancia y un buen gobierno en ese sentido, pero que hoy las situaciones son distintas y hay necesidad de gobernar de otra manera. Evidentemente, porque es que los cambios que se han generado y la producción petrolera, la misma situación que vive Venezuela con el petróleo, también no solo ha golpeado aquí por las razones que conocemos prácticamente del bloqueo que tenemos con PDVSA y las sanciones a ellos, pero allá también por razones de otra naturaleza, pero también golpea la economía. El petróleo, evidentemente que cuando hay un alza de petróleo, como los que nosotros vivimos en algunos momentos en Venezuela, y Correa lo vivió en aquel momento, pues los recuerdos son gratos. Aquí, por ejemplo, se recuerda mucho a Carlos Andrés Pérez con la nacionalización petrolera. Es decir, hay gobernantes que pasan a la historia y toman una historia producto de circunstancias determinadas y, por supuesto, por sus gestiones. Esto del ambiente es muy importante y vamos a tocarlo más adelante porque la participación ahora de Estados Unidos en el Acuerdo de París, incluso las conversaciones que tuvo el presidente de Estados Unidos con el presidente de China, se tocó también el tema ambiental. Sobre eso vamos a hablar más adelante después de compromisos comerciales. Ya regresamos. Seguro. Estamos conversando sobre el tema internacional
Y precisamente una de las preguntas es el tema de la justicia penal internacional. Cómo ver situaciones, por ejemplo, como la de Birmania, donde hay un golpe de Estado y precisamente ya se habla de llevar a los responsables que están masacrando prácticamente a una justicia que no sea nacional sino internacional. Cómo se ha dado el paso de lo nacional a lo internacional, sobre todo cuando son derechos fundamentales. Conversábamos con Mario Valdés sobre este tema y por supuesto profundizar un poco más. Sí, el tema en Birmania, desde el punto de vista del derecho internacional, es interesante porque evidentemente los tribunales nacionales, la justicia nacional en ese país no está respondiendo a la barbaridad que se ha cometido allí con el golpe de Estado y con la masacre que se está haciendo. Allí hay prácticamente, están haciendo un genocidio colectivo, las muertes, aparecen los muertos a cada lado, ¿sí? Hay una persecución contra los gobernantes de puesto y evidentemente no existe allí ninguna posibilidad de que pueda hacerse justicia contra estos señores y tienen que sacar eso de allí y ya el planteamiento será ante los tribunales penales internacionales que se encargarán de resolver ese problema, aún a sabiendas de la lentitud con que estos actúan, pero evidentemente que deberá tomarse un correctivo allí. No sería ni siquiera descartable que se pueda nombrar un tribunal ad hoc allí, tal como sucedió en Ruanda y ha sucedido en algunos otros países donde las masacres y los genocidios son tan evidentes y los asesinos. El intento de un tribunal penal africano que sería mucho más eficaz que la propia Corte Penal Internacional. Claro. Tal vez para Asia podría pasar algo parecido. Y en América Latina, inclusive algunos teóricos hablan de un tribunal penal internacional para la región. Claro, los africanos han ido trabajando en eso, particularmente yo traigo ya 5 años con este pregón de la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas, ya tenemos trabajos al respecto. Esta situación de pandemia nos ha paralizado una actividad interesantísima que teníamos programada para el año pasado, pero bueno, yo soy de los que cree sí que es necesario que las regiones tengan su Tribunal Penal Internacional para que los países de América Latina, en nuestro caso, puedan tener más acceso rápido a la justicia, a la economía propia de la justicia, lo que significa, por ejemplo, tener que promover testigos, llevar un juicio en los Países Bajos, en Holanda, eso es demasiado costoso. Y sin embargo, en la propuesta que nosotros tenemos, que usted conoce bien y que la hemos impartido en muchos seminarios, contemplamos la creación de un fiscal especial en cada uno de los países firmantes del tratado que pueda, en las capitales, que pueda recoger las denuncias o los señalamientos en esta materia y procesarlos para ver si califican como crímenes para ser conocidos en este Tribunal Penal Internacional que perfectamente pudiera estar en alguna de las capitales de América Latina donde la justicia pueda sentirse con más seguridad. Además, podrían extenderse la tipificación de delitos. Fíjate que en el Tribunal de Roma no está el narcotráfico, claro, no está es correcto. Allí tenemos contemplado el terrorismo, no está tampoco. El narcotráfico. El narcotráfico, por ejemplo, es un delito internacional que se comete en muchos países. A lo mejor comienza en Panamá, pero pasa por 5 o 6 países. Un crimen que es un poco más complicado es el de la corrupción, También. Porque la modalidad de la corrupción varía. Hay tratados de Naciones Unidas en esa materia. Se ha tratado y hay muchos trabajos pero no hay tribunales. Pero no hay tribunales internacionales sobre la materia que conozca. Sí, bueno, por supuesto que se está trabajando en todo eso. Por ejemplo, los crímenes ecológicos. Claro. En América Latina, que nosotros somos una región muy vasta, en selvática, en río, y los crímenes que se cometen en nuestras regiones ecológicas, pues ni siquiera son sancionados por los países donde se cometen estos crímenes. De hecho, algunos teóricos también han hablado de un quinto crimen que podría tener la Corte Penal Internacional, que es el ecocidio. Pero claro, en un tribunal regional para las Américas podría especificarse en una serie de delitos que ocurren, que son de carácter internacional, como usted señalaba. Claro. Sí, allí lo importante es que nuestros gobernantes y nuestros países tengan la voluntad política de sacar adelante esos proyectos y que entiendan que es necesario la creación de cortes penales internacionales regionales para que puedan dinamizarse los juicios y para que no queden impunes muchos crímenes que se cometen, que son denunciados, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional
de La Haya, pero que muchas veces se quedan paralizados por razones de diversa naturaleza. De eso tenemos bastante, por eso nosotros seguimos impulsando, en el caso de América Latina, la creación del Tribunal de la... Bueno, veía que en estos días Omar Bashir, dictador de Sudán, es posible que lo lleven a La Haya y hay acuerdo del gobierno democrático con elecciones de que ese tipo de delitos o crímenes vayan a tribunales internacionales. Pero también los regionales podrían ser muy eficientes si tendrían ese carácter de neutralidad y de alta calificación. Bueno, es que allí una de las cosas que hay que tener presente es el derecho penal universal. Claro. Hay un bien común universal. Existe. Entonces, estos tribunales son necesarios que se den. En el caso de Bashir, es un hombre casi de 80 años, quizás más, y bueno, que ha cometido crímenes de toda naturaleza. Lo del crimen de Darfur fue terrible, naturalmente. Claro, y entonces, ¿qué es lo importante de esto? Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿para qué a esos señores mayores? No, el tema no es la sanción en sí para él, sino que los nuevos gobernantes se vean en esos espejos de las cosas que no se deben hacer. ¿Entiendes? Claro. Y entonces entiendan que hay que tratar a la ciudadanía con respeto, porque los gobernantes se convierten en unos villanos y terminan... Bueno, Charles Taylor, el presidente de Liberia, está en un tribunal con 40 años decretado ya en cárcel en Holanda. Sí, es decir, está en el tribunal de la claro, Corte, de la Corte Penal Internacional. No, condenado a 40 años. Es decir, es eficiente en cierta medida, pero también quedan muchos delitos sin el juicio correspondiente ni la sanción aplicable. Claro. Es por eso que el derecho penal internacional universal hay que dinamizarlo. Hay que dinamizarlo porque recuerda aquel viejo adagio que tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces se ponen las cosas más difíciles. Sin embargo, yo sí creo en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, con todas y las cosas que pueda tener. Yo lo defiendo, yo no cuestiono eso, yo sencillamente pido que para la región de América Latina nosotros debemos tener un tribunal que conozca de los crímenes que se cometen en las regiones nuestras, que no sean sancionados o no estén tipificados en los distintos derechos internos de los países. Bueno, muchísimas gracias, Mario Valdés. Es importante señalar que efectivamente hay un nuevo derecho penal internacional y que esto ayuda a la eficacia y a la eficiencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que es el que se refiere a casos de conflictos. Es que el derecho internacional humanitario es el que viene en boga. Claro. Es el que viene en boga. Ahora con la pandemia también. Y con todo y pandemia. Fíjese usted que allí en Colombia está sucediendo un hecho en este momento que todos nosotros debe llamar a la atención. Allí hay que tratar a mí me parece interesante lo que está haciendo el senador Timochenko, el comandante guerrillero, que le está haciendo un llamado a Duque, y le está haciendo un llamado a Uribe, y le está haciendo un llamado a Santos para retomar nuevamente y que el proceso de pacificación que ahí se dio vuelva a consolidarse, porque en este momento la matazón que existe con lo que se entregaron es terrible. Entonces, esas cosas no deben seguir sucediendo. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por esta invitación. Siempre estaremos en contacto con temas internacionales y más adelante vamos a hablar sobre la diplomacia, precisamente con el presidente del Colegio de Diplomáticos Venezolanos. Ya regresamos. Gracias, saludos. Francisco Monteras es el presidente del Colegio Internacionalista de Venezuela y con él conversaremos sobre la vida del diplomático, la carrera diplomática. ¿Qué proyectos tienen ustedes en materia de formación? Porque hay muchas personas que quisieran conocer más lo complejo y lo dinámico del tema internacional. Bueno, en ese sentido ahorita estamos adaptándonos a la nueva realidad que vivimos. Estamos en un proyecto de comenzar unos diplomados en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo, y uno en Diplomacia Petrolera. Eso lo estamos migrando del tema físico, que lo hacíamos con el aval de la Universidad Central y con el aval de la Universidad Católica. Ahora lo estamos planteando comenzarlos a hacerlos virtuales, o sea, totalmente online, así que los que estén interesados, por supuesto que tienen la oportunidad de inscribirse. Pueden escribir al correo electrónico diplomados@codeif.org y ahí solicitan la información sobre la fecha, sobre quiénes los dictan. Decía el presidente Biden recientemente que Estados Unidos volvía a la política exterior y que iba a privilegiar la diplomacia. ¿Estás viendo en ese mundo que se está formando después de la pandemia la posibilidad de la negociación, de los acuerdos, del diálogo, más que la confrontación? Por supuesto, es que yo creo que es fundamental y yo creo que a estas alturas
es imprescindible que entendamos que los problemas internacionales tienen que ser resueltos por vía pacífica y eso está contemplado en la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas establece, digamos, los medios o los mecanismos de solución pacífica de controversias y por eso la diplomacia juega un papel fundamental y jugará y seguirá jugando un papel fundamental en este sentido, en buscar acuerdos, en buscar cómo lograr que las soluciones de los conflictos sean resueltos de forma pacífica y que se incluya el tema de los intereses de las partes que están en un conflicto. Así En el caso venezolano, uno de los problemas que tenemos precisamente de carácter internacional es la controversia con Guyana y precisamente se invoca el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, a la cual usted hacía referencia, de la solución pacífica, que no solamente es la jurídica de la Corte o el arbitraje, sino también la diplomática y la política, que es lo que se enmarca en lo que se llama el Acuerdo de Ginebra, ¿no? Así es. Así es. Bueno, la diplomacia venezolana tenía un gran reto, que era tratar de mantener la reclamación del territorio Esequibo dentro del Acuerdo de Ginebra. Lamentablemente, se ha suscitado esta situación, negligencia de la Cancillería venezolana de buscar que se continuara con los mecanismos que se establecen en el Acuerdo de Ginebra. Y bueno, Guyana decidió aprovechar la circunstancia política que vive Venezuela para llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia, que era una de las cosas que Venezuela siempre ha tratado de evitar. Venezuela siempre ha... No aceptar la competencia ni la jurisdicción de la Corte. Así es, y sobre todo para el tema este. Venezuela es parte de la Corte, pero para el tema este, en Venezuela siempre ha propuesto que la solución sea una solución pacífica, negociada, en la cual las partes participen y se busque un acuerdo satisfactorio para ambos. Bueno, esta es la decisión que toma Gran Bretaña cuando todavía tenía soberanía sobre Guyana y que Guyana se comprometió también a respetar. Incluso se reconoce la independencia de Guyana, pero se hace la salvedad que tenemos una reclamación que debe ser dentro de ese Acuerdo de Ginebra. Claro, producto de un laudo de 1899 que Venezuela considera írrito y nulo. Claro, no estaban presentes la parte venezolana. Así es. Y fue una especie de negociación ahí entre ingleses y rusos en la época, ¿no? Así es, y hubo una situación en la cual tanto Gran Bretaña como Venezuela lograron sentarse. O sea, yo creo que un gran... Producto del escándalo de lo que fue ese laudo, ¿no? Claro, y creo que fue Sobre un gran Malé éxito. Prevost, uno de los abogados americanos. Uno de los que representaba a Venezuela después decidió hablar y contarle a la gente qué fue lo que pasó, ¿no? Que no fue, digamos, una cosa jurídica, fue un arreglo entre los británicos y el juez que supuestamente era neutral, Martin, negoció con los británicos para otorgarle a los británicos el 90% de la máxima aspiración que ellos tenían. Ese 10% que no se entregó fue lo que vemos ahora en Tumeremo, Puerto Ordaz. Y son 159.000 kilómetros cuadrados, que es una inmensa riqueza. Además, la proyección atlántica, que es tan importante, la salida al mar, ¿no? Estamos hablando, y la riqueza petrolera, porque es un petróleo liviano. Claro, estamos hablando de un territorio que es 2 veces el tamaño de Panamá, es 3 veces el tamaño de Costa Rica, 5 veces el tamaño de Bélgica, así que estamos hablando de un territorio muy extenso, muy grande y que es un territorio venezolano. Sí, el caso de las Malvinas con la Argentina, que son apenas 13.000 kilómetros, o el caso de Peñol de Gibraltar, que son 7 kilómetros nada más, cómo se defiende y cómo se pelea bilateralmente, pero también en los foros multilaterales. Haría falta una política más agresiva en esto. ¿El colegio tiene alguna política definida? ¿Ha tenido algún planteamiento? Porque ya la Corte definió que es competente y va a seguir el proceso. Sí, bueno, ahora a la Corte decidir que es competente... Al margen de que Venezuela no participó ni asistió, claro, sino solamente para dar sus argumentos como un país interesado en que las cuestiones sean dentro de la justicia. Así es, pero bueno, ya al decidir, bueno, estamos en otro nivel y creo que lo importante es que Venezuela participe en este proceso que se abre próximamente y Venezuela esté representado de sus alegatos, que son muchos de su Sin visión. formar parte de la Corte, sin reconocer la jurisdicción de la Corte. Claro, pero es que ya, queramos o no, la decisión de que va a tomar la Corte nos involucra, así que debemos estar ahí defendiendo los intereses venezolanos en la Corte, que evidentemente son intereses jurídicos, históricos,
y no podemos estar fuera de un proceso que va a comenzar y sería absurdo que Venezuela decidiera no participar en ese proceso. Señor Contreras, vamos a ir a un corte, pero seguimos hablando de otros retos que tienen ustedes como colegio internacionalista y sobre todo las perspectivas educativas que son tan importantes para futuros diplomáticos. Ya regresamos. Continuamos el diálogo con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio Internacionalista de Venezuela. Señalábamos precisamente que hay una especie de señalamiento global de la necesidad de la cooperación más allá de la solución pacífica y particularmente con el tema de la vacuna, la necesidad de llegar a acuerdos fundamentales. Sí, sí. El tema de la vacuna y de la pandemia ha sido un tema que ha cambiado todo en las relaciones internacionales. Kissinger decía que de aquí en adelante el mundo va a ser distinto, que esto va a cambiar, digamos, toda la forma de relacionarse entre países, entre instituciones, entre organismos. En eso, por cierto, la OMS vi que tiene un proyecto de modernización, es decir, una de las organizaciones multilaterales que es desde 1948 muy importante es la Organización Mundial de la Salud. Sí, creo que es fundamental y creo que a través de los diplomados que te comenté, pero también a través de cursos cortos que permitan a las nuevas generaciones que se han formado en cantidad de entender cómo relacionarse. Veo que tienen profesores con una larga experiencia diplomática, ¿no? Así es, sí, tenemos muchos profesores que han sido embajadores retirados, que tienen una amplia experiencia en relaciones internacionales, así que están estos profesores dispuestos a ayudar en esa tarea de mejorar la formación de los internacionalistas, de dar la visión de cómo funcionan las relaciones internacionales y en ese sentido hemos venido trabajando. Así que, ¿por qué el seminario especial de diplomacia petrolera? bueno, Venezuela en los últimos años ha vivido del petróleo. Lamentablemente hay una situación coyuntural, esperamos que sea así. En el tema del petróleo, la situación petrolera venezolana ha caído dramáticamente y queremos relanzar eso. Queremos enseñarle a los venezolanos cómo, a pesar de que el petróleo puede ir perdiendo vigencia, siempre va a ser un recurso importante, ya no solo quizás como materia energética, sino también como materia prima para elaborar petroquímica, para elaborar productos derivados del petróleo. Así que un poco la idea es ver que si tenemos una fortaleza en torno al petróleo, debemos buscar cómo explotarla y en ese sentido los profesionales, los diplomáticos van a tener que utilizar esos recursos para potenciar a Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio Internacionalista de Venezuela. Siempre interesante dialogar sobre estos temas con los